Te vas dando cuenta que pasan los años porque empezás a encontrar historias que vos pensás que merecen ser contadas. Y lo más probable es que no le importe a nadie, ¿no? Entonces, uno tiene que ir haciendo con los años un esfuerzo de no ser autorreferencial ni repetitivo. Y debería haber gente que nos quiere lo suficiente como para escuchar dos o tres veces las mismas historias y reírse o asombrarse como si fuera la primera vez. Eh, Cuando hace poco encontré la foto de la entrega del título, que la estaba por subir en redes, que va a ser 30 años, hizo en octubre que me entregaron el título, creo que en abril hicieron los 30 años de la última materia, y se va dando cuenta de las dimensiones. Y eso le permite a uno por ahí empezar a contar cosas desde lo que fue o de los que vivió. Eh, a pesar que dije que no iba a ser autorreferencial, tengo que contar esta historia, cómo empezó mi camino en el sistema sanitario santiagueño y que fue en Sumampa en el año 96, hace mucho, mucho tiempo. Con mucha alegría hemos visto en estos días la inauguración de el nuevo hospital, la verdad un hospital con tecnología de última generación, un diseño moderno, eh, hermoso la verdad, hermoso, hermoso. Eh, Ver quienes nos acordamos que supimos lidiar con algunas realidades, esto hace que uno se ponga contento porque es mejor servicio para la gente. Y eso ha pasado con varios, con casi la totalidad de los hospitales de nuestra provincia. Eh, yo doy clases de administración y gestión y de sistemas de salud y siempre lo hablo. Eh, por supuesto que hay cosas, la salud es un horizonte inalcanzable, siempre hay cosas que deben mejorar, pero es indudable que las mejoras en el sistema sanitario de los últimos años, para quienes hemos vivido otra historia, sin duda es superadora, sin ningún lugar a dudas. Y hay quien diga, bueno, y los médicos que faltan, que son, bueno, hay una facultad de medicina, hay un hospital de clínicas próximo a inaugurarse, o sea, está pensada la política de formación de recursos humanos. Bueno, dentro de esta, porque a qué viene a cuento la inauguración del hospital de Sumampa, porque cuando alguien me llamó de allá, tal vez un poco con cierto dolor por una historia que no había sido contada. Eh, Veíamos en los medios que se publicitaba, se hace una cirugía por primera vez en el hospital y se lo publicita como la primera vez que se realiza una cirugía en Sumampa, en el hospital público. Entonces alguien me preguntaba, bueno, y lo que hicimos aquella vez, ¿qué era? Eh, bueno, entonces dijimos, vamos a traer a la memoria esa historia, porque merece la pena contarse, porque es una historia linda, de esfuerzo, medio mágica, de gente que puso mucho para que eso se hiciera realidad. En el año 96 se operaron en dos visitas del equipo de cirugía del Hospital de Niños una cantidad aproximada de 64 niños con excelentes resultados sin ningún tipo de complicaciones. Eh, Obviamente que uno es feliz, yo en particular muy feliz, viendo el nuevo hospital, no lo conozco personalmente, espero poder ir pronto, porque la verdad, quienes estuvimos en otros momentos, vamos a disfrutar de ver esas instalaciones que he visto en la foto cuando el señor gobernador, bueno, ya hoy no es el señor gobernador, es el ex gobernador, pero fue acompañado del quien es ahora gobernador a inaugurar y ver esas instalaciones, la verdad, dan mucha alegría. ¿A qué viene el cuento? Bueno, año 96,
Eh, yo era director, tenía 27 años, director del hospital de Sumampa, y voy a la dirección del interior, que es contra un doctor que se llamaba, creo que Gustavo Reyazar, que había, con otro médico estaban a los gritos, porque hubo un hospital, que no vamos a dar nombre para no generar rispideces, se negaba a operar niños porque el equipo del servicio de hospital de cirugía pediátrica del entonces hospital de niños quería operar en el interior. Yo no hacía mucho que estaba en el hospital, alcanzo a escuchar la conversación un poco subida de tono, y ahí, bueno, conozco quien terminaríamos siendo muy amigos, el doctor Carlos Marrodán, y yo le digo, ¿por qué no vienen a operar a mi hospital? Entonces me dice, si Sumampa no tiene hospital, si usted me da 30 días yo le armo un quirófano. Entonces me mira como diciendo, mirá que vienen 30 días y si el quirófano no está, mmm, vamos a terminar mal. No, deme 30 días. Y así inició esa historia un tanto loca. Estuve juntando algunas fotos para agradecer de alguna manera a toda esa gente que hizo posible eso. Cuando se habla de articulación, de extensión de los servicios, esas palabras técnicas, nosotros en el 96 lo hacíamos, había articulación con la sociedad porque para eso colaboró el municipio, colaboraron eh, comerciantes, falleció hace poco Titi Costamaña, que él nos reforzaba la comida porque había que dar de comer de golpe a 30 familias que acompañaban a los niños, hasta prestarnos camionetas para ir a buscar a algunos niños al interior que no tuvieron cómo venir. Eh, vamos a empezar a dar nombre y espero no olvidar, y si me olvido pediré disculpas, pero el doctor Villarreal, que en ese momento yo no sé si ocupaba un cargo en una diputación o ya era ministro, también nos ayudó muchísimo a concretar esa especie de aventura. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue, y aquí les voy a ir presentando a alguna gente que ya no está, pero que estuvo y que fue importantísimo en esto de, de que y si fuera posible esto. Don Mendoza, quien les voy a mostrar en este momento, era el peón de pato, hombre de chamamé, si los hay. Había una vieja cama de cirugía pediátrica de cuando el hospital era nacional, que también viene otro cuento, que en ese momento se operaba, esta no es la primera cirugía, y le digo a don Mendoza, ¿se anima a acomodar esto? Y a él le gustaba esto, don Mendoza era de esas personas que era mucho más activo con lo que lo apasionaba que con lo que le mandábamos a hacer. Entonces, don Mendoza, que en paz descanse, desarmó la cama pieza por pieza, la cromó, era un sistema hidráulico con manivelas, la camilla giraba hacia los laterales, en anteversión, o sea, quedó un chiche. Yo le había sugerido a la gente de la Facultad de Medicina que la rescatase para el museo que querían armar. Bueno, don Mendoza, este hombre que está con la viola, fue que gran parte partícipe de lo que era la logística de esa movida. Él fue el autor de la camilla y después necesitábamos una cialítica. ¿Cómo hacíamos con eso? Y bueno, él se le ocurrió que pedimos un pallet en un supermercado, hizo 4 compartimentos y puso 4 tubos y los pintó con una pintura especial ahí que permitía que no se escapara nada. Para esterilizar el campo fuimos a la universidad a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Córdoba, que nos asesoraron con un sistema, con unas pastillas así grandes que se ponían en un balde de agua y se dejaba cerrado 24 horas y no podías pasar ni cerca porque todo ser vivo que pasaba cerca de eso tenía posibilidades de dejar de ser vivo. Y así llegamos a ese momento que fue muy lindo, y les voy a mostrar una foto porque vale la pena reconocer a gente que fue parte de esto. Muchos no están. El operativo, ¿cómo era? El viernes llegaban los niños,
tratábamos de tener el hospital en lo posible eh, vacío, con la menos internación posible. Y bueno, empezábamos el grupo del hospital de niños, hacía los controles, verificaba, ellos habían venido 30 días antes a estudiar los casos, pero se hacía una última revisión y ahí se daba un lindo intercambio. Después les voy a contar algo que me dijo uno de los residentes cuando se iban, después de vernos drenar un derrame pleural eh, sin siquiera una placa radiográfica en ese momento. Por eso insisto que celebro el hermoso hospital que tiene hoy Sumampa. Entonces, en esto había metido mucha gente, eh, les muestro algunas. Eh, Miren, aquí hay, eh, miren, acá están las camas con los niños. Ahí había un momento de camaradería, le estoy hablando año 96. Terminamos el domingo en el Club Unión haciendo una comida con baile y todo. Y el, acá, bueno, un poco los dos artífices del tema. Éramos flacos, teníamos el pelo negro y casi todos los dientes. El doctor Carlos Marrodán y quien les habla. Ahí yo haciendo de ayudante, metido en las cirugías. Y por ejemplo, acá está el doctor Acuña. Vamos a ver si volvemos. El doctor Acuña acá está, fue director del hospital, ahora un barrio de Sumampa lleva su nombre, falleció hace unos años, el Polo, muy querido por todo el mundo en Sumampa. Ahí está bailando con, no sé si algunos se acordarán, Josefina Coronel, que era la encargada, fue encargada del SEAS en un momento, una histórica que empezó siendo enfermera en el viejo hospital de niños, así que ahí está haciendo unas monerías con el Polo. Éramos todos jóvenes. Aquí está bueno que repasemos esta gente, estas mujeres hermosas que están acá. El Puma Perea me ayudó. Estela Figueroa, estaba Mecha González, Silvia Herrera, Graciela Brandán. Eh, Aparte de los peones de patio que nombré, que uno era Lazarte, que le decían Iguanita, y Juan Domingo, también un peón de patio histórico del hospital, que era lo que hacían toda la logística. Esos días tenían como una cuestión ahí linda. Acá ven, están los chiquitos internados en una de las salas con las enfermeras. Y se daba un buen ida y vuelta. Acá vemos una jornada de trabajo. Acá está Chela González, la señora que está de remera violeta, que es la primera enfermera con licenciatura. Aquí estamos, que había una jornada de capacitación, de intercambio de saberes. Me acuerdo que ahí transmitieron las chicas cómo heparinizar las vías para que los niños estén más cómodos. Ese intercambio fue la verdad muy rico, porque permitía que nuestras enfermeras ganasen en experiencia y en conocimientos actualizados, o sea que tenía ese plus también la movida de esos tiempos. Aquí bueno, estamos en un tercer tiempo, tratamos de pagarle a esta gente que después vamos a hablar de eso para terminar, para no hacer esto tan largo. Eran los viáticos estándar del ministerio, no había pago extra, así que la gente del sur de Santiago pagamos las deudas con cabritos, así que mucha gente de las mismas familias de los niños operados nos trajeron cabritos, chanchitos, y la verdad que ese fin de semana comida no faltó comida ni música. Hay por ahí una foto donde salimos, creo que no está cargada con guitarra. Aquí fue el domingo de despedida, que hicimos ahí una movidita en el club. Aquí están una pareja de residentes que fueron con los niños. Acá está era técnica radióloga Analía Arce con su niña Ariana, que hoy ya es
profe de filosofía, como pasa el tiempo. En ese era una niña. Aquí era como la foto final, todos ahí entremezclados, la gente de Sumampa con el equipo que se iba. Y bueno, acá están los hijos de dos de los residentes, con mi hijo mayor, con Santiago, que bueno, hasta eso había una especie de juego de camaradería. Bueno, el tema salió bastante bien, no hubo ninguna complicación, ahí nos entrenaron a los médicos que quedábamos en poder hacer un diagnóstico oportuno en caso de alguna complicación quirúrgica para comunicarnos con el equipo del CEPSI. Y bueno, marcar eso, ¿no? No me resisto a terminar siendo esas personas que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, porque no es así. Y en salud, como les dije anteriormente, estoy convencido que no es así. Un montón de cosas lo dicen. Y lo que sí, resaltar el laburo de toda esta gente. Me acuerdo el mismo intendente, que estaba Chicho Mancilla, desde pedirle más comida, camioneta, combustible para ir a buscar a los niños al campo. Bueno, esto de que cuando hablan de la cooperación intersectorial que dicen los libros, bueno, nosotros hace 30 años lo hacíamos. Capaz que sabíamos que recién se estaban escribiendo esas cosas y nosotros las llevamos a la práctica. Así al Puma Perea también, que anduvo detrás de eso, que era quien se encargaba de logística de muchas cosas, o sea que era siempre agradecerle. Así que bueno, un montón de cosas. La historia nos va pasando por encima y quedamos los que tenemos más años contando historias que pocos quieren escuchar, pero en esta parte de nuestro canal, que se llama Historias Necesarias, me pareció oportuno reconocer esa especie de quijotada o de locura que fue armar un quirófano donde no lo había y permitir que casi 60 familias del interior del departamento Quebracho accedieran a una medicina de calidad con el equipo del doctor Marrodán, sus residentes, el equipo de enfermería, médicos clínicos iban también. Y un poco para cerrar, en estos intercambios que hay un tema de la Versuit que dice: veo un museo de grandes novedades, y en salud pública por ahí hay procesos que siguen en una especie de loop que no se resuelve, y el tema de la vinculación entre servicios es importantísimo, porque quienes están aquí en Capital, Banda, ven cómo se trabaja en otros lugares, se pueden poner en el lugar del otro y pueden entender. En ese momento en Sumampa no teníamos radiología las 24 horas, no teníamos laboratorio las 24 horas, y año 96 estoy hablando, y me acuerdo que llegó un adolescente que yo sospeché que tenía un derrame pleural, lo confirmaron los pediatras, y bueno, se hizo el drenaje ahí con lo que teníamos, sin control radiológico, y todo salió bien. Y uno de los residentes, que no me he perdido la cara y el apellido, me dijo cuando se iba, me dice: la próxima vez que llegue una ambulancia de Sumampa, voy a salir yo a recibirlo, y no voy a salir a decir qué es lo que me derivan estos HDP, porque ahora entiendo lo que es hacer medicina en estos lugares. Así que bueno, cortito, ya no lo quiero alargar mucho. Simplemente uno se va haciendo viejo, y cuando pasa algunas circunstancias aprende a agradecer y a valorar. Así que quise aprovechar esta especie de juego de contradecir la noticia de que fue la primera operación en la historia. Seguramente van a venir muchas más en Sumampa, y con toda la tecnología y la seguridad que tal vez en aquel intento no era tan moderna y con todos los chiches como ahora, lo que está bueno. Pero agradecer muchísimo a esa gente, ¿no? A la que lo hizo capaz, con su laburo desinteresado, fuera de horario. Ustedes veían a ese grupo de empleadas, que eran algunas de mantenimiento, de cocina, laburaron sábado y domingo, y bueno,
en ese momento no había extensiones horarias, no había pagos por productividad. Lo que no estoy romantizando esas cuestiones, celebro que ahora se pueda reconocer el trabajo de muchos trabajadores y trabajadores cuando hacen de más. Y eso está bueno, no lo estoy romantizando. Simplemente, así que enviarles un enorme saludo a toda la gente que hizo posible esto. Y bueno, y si el video se viraliza, dejen algún comentario contando la experiencia que tuvieron de aquellos episodios quirúrgicos que tuvimos, esas dos oportunidades en que fue el equipo, que seguramente hay mucha gente que va a tener cosas para contar. Así que, bueno, era eso nada más. Espero no haberlos aburrido. Ya es tarde, son como las 3 de la mañana. Esto de intentar hacer influencers lleva tiempo y ni se tiene la gracia ni la habilidad, pero bueno, hacemos lo posible por mantener este canal de difusión y de comunicación con la gente en temas vinculados a la salud. Muchísimas gracias por llegarse. Chau, chau.